Hoy hablaremos sobre el Data Wrangling o la manipulación de datos en R utilizando la estupenda biblioteca Tidyverse. ¿Qué es Data Wrangling? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Cómo trabajar diversos data frames en R utilizando pipelines? ¿Qué es filter? ¿Qué es select? ¿Cómo agrupar información y poder resumir nuestra información? Vamos a ver a continuación esto y más en R. ¡Vamos! Vamos primero a definir qué es el Data Wrangling, la manipulación de datos en general. Esto no solamente es para R, sino que en términos generales para cualquier lenguaje de programación o cualquier técnica que nosotros queramos utilizar. El Data Wrangling o manipulación de datos es diferentes etapas o procesos de recoger información, seleccionar, transformar nuestra información para poder resolver una pregunta que usualmente es analítica, ya que hemos de analizar y poder dar su interpretación. Otra definición incluso habla sobre el proceso de limpieza. Vamos a manipular nuestros datos. ¿De qué manera vamos a manipularlos? Por supuesto, vamos a transformarlos y vamos a eliminar ciertos factores o ciertos atributos que pues presentan o son basura de datos, ¿verdad? Y algunos que queramos limpiar como valores faltantes o valores que son nulos, ¿verdad? Y vamos a entonces a quitar todo ese desastre, que podemos decirlo también, mejorarlo y de información compleja, vamos a hacer o accesar de una manera más sencilla a nuestra información, a nuestros datos y poder hacer un mejor análisis. De esto es lo que trata el Data Wrangling, manipulación de datos para poder ejecutar de una manera sencilla nuestras preguntas o resolver nuestras preguntas de una manera más sencilla y poder presentarlo de una mejor manera a nuestros clientes, a nuestros jefes, o nuestros reportes y en general, ¿verdad? Entonces hay diferentes etapas, como acabamos de ver. Entonces está el descubrimiento de los datos, la estructura, la limpieza, el enriquecimiento, que sería como decir el feature engineering, si podemos crear nuevas variables o podemos extraer, ¿verdad? O mejorar nuestras variables, la validación, si está bien lo que hemos hecho o no, y la publicación, en nuestro caso, si queremos presentarlo de manera de reporte, visualizado o en manera de tabla, ¿verdad? Que también lo vamos a ver. Estas son las diferentes etapas del Data Wrangling. Okay. La gran biblioteca para esto es la Tidyverse. Entonces, esta incluye un diverso grupo de otras bibliotecas. Entonces, cuando yo ejecuto Tidyverse, vamos a poder observar que me indica diferentes bibliotecas que están en este grupo. Recuerden que el verse es como decir el mundo, ¿verdad? El mundo de la limpieza o de la organización, tidy, ¿verdad? En inglés, así como lo que tenemos. Entonces tenemos un mundo de limpieza y organización. Tenemos las bibliotecas ggplot2, que hemos visto ya anteriormente, Tibble, que vamos a ver por qué Tibble, por qué podemos utilizar Tibble, Tidyr, diferentes funciones que se encuentran en Tidyr, readr para leer archivos, Purrr para el mapeo, dplyr para la manipulación de datos y utilizar este grandioso símbolo o símbolos del pipeline, ¿verdad? El stringr para poder trabajar con diferentes cadenas y forcats, que vamos a verlo también en un futuro episodio, ¿verdad? Entonces, también algo muy importante es que algunas de estas bibliotecas contienen los mismos nombres, entonces que debemos de tener cuidado con cuál de estas queremos utilizar. Por ejemplo, existe una función en R que se llama filter, con F mayúscula, que hay que tener cuidado que la queramos utilizar realmente con la de dplyr. También pueden observar que hay otra en stats, filter de esta manera, ¿verdad? Y sucesivamente. Tenemos que tener cuidado en esto, ¿verdad? Eso es algunas de ellas, de algunas funciones. Los diferentes paquetes provienen de estas versiones, las que les muestro, ¿verdad? Por si a algunas personas no les funciona cierta función. A lo largo de estos episodios de Data Wrangling vamos a trabajar con ellos. Vamos a trabajar con estas versiones. Okay. Vamos a ver. Entonces, cada una de estas bibliotecas vamos a hacer de cierto uso en algún momento en los diferentes episodios. Vamos a ir mencionando de dónde provienen cada una de las funciones que yo utilice. Puede ser que ustedes no necesiten llamar a todas estas bibliotecas, simplemente llame a Tidyr o a dplyr por separado. También se puede hacer de esa manera ahora. Por supuesto.
Entonces lo primero es un nuevo conjunto de datos. Nosotros ya conocemos lo que es el data frame, que es cuáles son las facultades de ellas. Por ejemplo, si yo leo data MPG, entonces voy a utilizar MPG. Pueden observar acá que ya me está creando un table, un objeto table. ¿Cuál es la diferencia entre data frame y el table? Bueno, como pueden observar, una vez yo llamé a MPG, él no me imprimió toda la información, ¿verdad? No toda la información, sino que solamente me mostró las 10 primeras. Y ojo también en el tipo de variable con que estoy trabajando. Character, double, integer. Ya me está mencionando no solamente la información que tengo presente, sino que también me estamos dando el tipo de información que estoy trabajando. Algo muy importante a la hora de poder nosotros comenzar a trabajar con la información. Si yo quiero trabajar con fechas, sin embargo no está en fecha mi información y yo no lo sé y quiero ejecutar algún código. Entonces es muy importante por eso trabajar con table. Así como se define un table, así como se define un data frame también. Pueden observarlo acá. Voy a guardar esta información y le digo que una columna se llama time. Voy a guardar 10 valores aquí en time, en x, y y z respectivamente, como pueden observarlo. Y simplemente le digo table, que es un table, una tabla de esa manera. Y listo. Vamos a observarlo. Listo, ¿verdad? ¿Parece un data frame normal? Sí. Solamente que en su interior ya esta información nos va a decir qué tipo de datos estamos trabajando. Y vean bien que los negativos los coloco como negativo, ¿verdad? Con un puntuación roja. Y me diciendo que Z, Y y X son double, tiempo es fecha. Eso no lo hace un data frame cuando nosotros decimos as data frame o data frame. Sin embargo, we'll see. Vamos a observar aquí el iris. Vamos a ver el iris, como lo usualmente se tiene. Vean bien que iris sí lo vamos a colocar aquí. Class iris data frame. Pueden observarlo que este lo tiene como un data frame. Y entonces lo que vamos a hacer es, si yo no quiero que me esté desplegando toda la información, vean bien que aquí head iris me imprimió las 6 primeras observaciones. Sin embargo, le coloco iris para llamar a la data frame como tal, me imprimió toda la información. Me imprime toda la información. Imagínense que esta tiene 150 observaciones. ¿Qué pasa si hubiera tenido 1.000.000? Hubiese sido un gasto de tiempo y visualización acá, ¿verdad? De espacio también. Mientras que si esto lo convierto a table, no va a tener ese problema. Vean bien también que cuando le coloque head iris, no me está mostrando qué tipo de información es. Esto puede estar en cadena, character, ¿verdad? Mientras que el table sí me lo muestra como tal. Vean bien ahora, cuando llamo y le guardo en table. Y lo puedo guardar, por supuesto. Lo vamos a decir table de esta manera. Pueden observar que tengo sepal length, sepal width, petal length, pétalos, toda la información y las especies lo tengo de manera numérica, double, y estas están como factor. Ya está como factor, como lo pueden observar. Eso es muy importante saberlo. Si esta variable la tengo como factor, la tengo como character o qué, ¿verdad? Muy importante. Así de sencillo. Y esto es lo que vamos a utilizar usualmente en el data wrangling o la manipulación de datos. Cuando ejecutemos dplyers y sus pipelines, vamos a transformar todos nuestros data frames a table, mucho mejor. Entonces vamos a utilizar otra biblioteca que se llama Gapminder, donde vamos a obtener de Gapminder un conjunto de datos muy interesante a manera de ejemplo para poder utilizarlo con el tidyverse, con el mundo del tidyverse. Entonces tengo Gapminder y como podemos observar acá, voy a ejecutarlo. Gapminder ya está como un table. Tenemos un data frame acá. Vean bien que tengo países, el mismo país repetidas muchísimas ocasiones, continente por supuesto, el año de la información que fue recogida, la esperanza de vida, la población y el GDP per cápita, el Gross Domestic Product, ¿verdad? Producto doméstico bruto como tal por persona, ¿verdad? En cada país. Entonces, vamos a observarlo acá, que tenemos esto y ya puedo observar cómo está cada uno. La población está en enteros, double, entero, double, factores. Muy importante que esto esté en factor y factor, ¿verdad?
Ya no necesito hacer ninguna conversión. Ya lo sé. Y para aquellos que se preguntan si el iris estaba en DataFrame, ¿cómo puedo obtener eso? Bueno, es dr iris, ¿verdad? De esta manera es que se obtiene bien entonces esta información. Aquí lo pueden observar ahora. Tiene 3 factores o 3 niveles: setosa, versicolor y virginica. Y ahora aquí tengo también que la información está en numérica. Bueno, esa es otra manera de ver la información de un data frame utilizando str. Entonces, este es lo que vamos a utilizar nosotros Gapminder. Vean bien si esto está transformado en data frame. Me imprime toda la información, ¿verdad? Incluso no lo pude imprimir más y me dice que ha omitido 1538 observaciones, ¿verdad? Entonces por eso he escogido Gapminder, porque es muchísimas observaciones, muchísimas variables. Tenemos variables categóricas y nosotros podemos hacer diferentes comparativas. ¿Okay? Es lo que vamos a hacer entonces. ¿Qué es lo particular del Data Wrangling? Bueno, que yo quiero preguntarme información en particular. Necesito hacerlo rápido, ¿verdad? Rápido de una manera más precisa que tal vez utilizando otras técnicas. Entonces, ¿cómo puedo observar, por ejemplo, y separar, digamos, información? Bueno, sin utilizar ninguna biblioteca de estas que acabo de mencionar, ¿cómo puedo acceder si, por ejemplo, la información de un país, como por ejemplo Colombia y Perú? Esto es lo que hago, ¿verdad? Escribo todo esto aquí. Para muchas personas esto es un poco difícil de entenderlo, como ir seleccionando la información. Y lo podemos observar acá. Entonces, lo primero es, si yo quiero obtener la información de un determinado país, pues Gapminder, luego utilizo el símbolo dólar, país. Entonces, esta variable lo que me va a obtener, por supuesto, es los países. Pueden observar todos los países con los que estamos trabajando. Sin embargo, yo no quiero solamente los países, sino quiero que esta misma información que tengo acá, tener un data frame solamente para un determinado país. Por ejemplo, si hay en Afganistán, solamente quiero hasta 2 observaciones de todas las columnas, por supuesto, para Afganistán. Entonces, si aquí tengo esto y yo quiero que es información perteneciente a Colombia, entonces le digo, igual, tengo que saber exactamente qué es cómo se escribe, en este caso Colombia. Entonces, lo que estoy preguntando aquí, bueno, el doble igual es importante porque estoy diciéndole que provenga de Colombia, ¿verdad? Que sea igual a Colombia. No que me lo guarde. Ojo con esto, ¿verdad? Si yo lo coloco igual aquí, toda la información se guardaría como Colombia. Todos los países ya no aparecerían Mauritania, ni México, Mongolia, sino que todo Colombia. Entonces es muy importante el doble igual, porque es una pregunta. Esto entonces es verdadero o falso. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? No toda la información es de Colombia. Ah, perfecto. Ok. Pero algunos de ellos van a ser Colombia. Van a decir true. Por supuesto, algunos de ellos van a decir true. ¿Ya lo vieron acá? Ahí dice, ¿verdad? Allá, aquí estaba. Alguna información de ella sí. Y el O, ¿cómo se dice en R? Bueno, el O es con este símbolo que tenemos aquí. Entonces copio esta misma información. Le digo Gapminder, país. Y ahora también, si esa información no es de Colombia, pues preséntame la que es de Perú. Entonces lo coloco así, Perú. Entonces este un O. Y simplemente voy a ver entonces que también hay información que proviene de Perú, por supuesto. Y el O entonces, que si no viene de aquí, es otro de aquí, ¿verdad? Y utilizando las tablas de verdad, ustedes pueden entender que si los dos son verdaderos, es verdadero. Si uno es verdadero, el otro es falso, es verdadero. Si uno es falso, el otro verdadero, sería verdadero. Y solamente es falsa cuando los dos son falsos. Falso y falso, ¿verdad? Aquí lo dejo un pequeño resumen. Entonces, tengo acá. Ahora aquí. Entonces me va a mostrar true para todos aquellos que sea de uno o del otro, ¿verdad? Y esa es la información que nosotros tenemos. Okay. Pueden observar que hay algunas que faltan, por supuesto, Perú, por la letra P, por eso es el final. Y ahora entonces, ¿cómo leo esta información con dplyr? O sin dplyr, perdón. Entonces le digo, todo esto que le acabo de decir, esto me va a decir verdadero o falso. Yo quiero los que sean verdaderos. Entonces esto es mi conjunto de datos, las corchetes, cierro corchete acá. Lo que está dentro es la condición. ¿Para qué la coma? Bueno, para la coma porque estoy diciendo que todas las columnas las quiero. Todas las columnas. Entonces no escribo nada acá. Dar a la izquierda significa las observaciones. En nuestro caso, todas las observaciones que digan true. True, 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 true.
Entonces me va a tomar toda esa información y van a observar ahora acá que solamente tengo la información de Colombia y de Perú, respectivamente. Vean bien que ahora es un nuevo data frame. Todo esto que está aquí, ¿verdad? Lo importante es la condición que ustedes quieran. Aquí tienen que recordar las tablas de verdad con el O, como se escribe en R. Luego que esto es las observaciones verdaderas. El data frame que se llama Gapminder, porque estoy recogiendo todo el data frame, el conjunto de datos. Y aquí que todas las columnas. Ahora, todo esto, ¿cómo se hace con dplyr, verdad? Lo queremos ver. Con dplyr, entonces, lo que vamos a hacer es esto que tengo aquí. Vamos a hacer entonces lo que se llama el pipeline. Es decir, se lee de izquierda a derecha. Entonces le digo Gapminder y a continuación me va a tomar toda la información que provenga acá. Vamos a utilizar filter. Filter es que vamos a hacer un filtrado. Filtrado. Columna o fila. Eso es la cuestión. Bueno, como acabamos de ver, nosotros lo que queremos es filtrar por fila. ¿Por qué? Porque queremos que en esta columna de aquí, que es country, cuando aparezca aquí Colombia, me lo tome en cuenta. Cuando tome que aparezca Colombia, aquí me lo tome en cuenta. O Perú, respectivamente, ¿verdad? Vean bien que aquí está verdadero o falso. Entonces el filter es también para medir la filtración de verdaderos. Entonces cuando esta condición aquí sea verdadera, sí lo va a tomar en cuenta. Es decir, ¿qué va a tomar en cuenta? De toda la información que venga de Gapminder. Y entonces lo coloco acá y le doy filtrar. Y la misma información. La misma información. Si tienen problemas entonces con los corchetes, brackets, utilízanlo de esta manera. Y es la mismita, ¿verdad? Otra manera de representar esta información también, si no quieren utilizar el pipeline, es de esta manera. Esta es otra manera. Vean bien. Filter, le coloco Gapminder. Toma. La misma información también. Pero ¿por qué entonces utilizar los pipelines? Bueno, porque en muchas ocasiones estar escribiendo una función dentro de otra función va a ser mucho más complicado. Entonces, una vez que yo he ejecutado esto, si quiero hacer algún cálculo de este data frame o este table, como quieran decirle, entonces simplemente le añado el pipeline, este flujo acá. Y entonces él va a ver de que primero de Gapminder me filtró Colombia y Perú. Y luego esta información me queda así. Va a ir calculando y luego le va a añadir otra información, que como la vamos a ver a continuación. Supuesto. Ahora bien, ¿por qué dplyr? Bueno, porque dplyr nos va a dar las funciones básicas para la manipulación de datos. Va a ver que muchas de estas van a venir de dplyr, ¿verdad? Este simbolito, por ejemplo, dplyr proviene de dplyr. Y la función filter también. Vamos a ver subset. ¿Y cómo puedo saber si viene dplyr? Bueno, dplyr, le coloco dplyr, los dos puntos acá, y pueden observar de dónde proviene estas funciones. Arrange, as data frame, as table, como pueden observar, subset es base, realmente no viene de dplyr. Ahora entonces vemos aquí, luego estoy diciendo subset, pues vamos a crear un subconjunto de China. Sin embargo, esto lo estoy haciendo para hacer una comparativa. Subset no viene de dplyr, pero vamos a ver cómo lo hago con dplyr, ¿verdad? Por supuesto. Entonces un subconjunto y le digo China. Entonces, ¿cómo lo hubiese hecho sin necesidad de dplyr? De esa manera, como lo podemos ver acá. Esto es como lo hago sin dplyr. Lo mismo, le pregunto todos aquellos países que tengan la palabra China. Gapminder, y lo vuelvo a hacer como el filtrado que hice acá. Exactamente, de la misma manera, ¿verdad? De esa misma manera lo puedo hacer. Esta es otra manera utilizando la función subconjunto también. O simplemente también pude haberle puesto filtrado. Vean bien. Lo otro era, créeme un subconjunto, pero subset no proviene de dplyr, esa es la cuestión. Mientras que el pipeline, el flujo sí proviene de eso. Y vean bien que también sería la misma información. Esto es utilizando el filtro, esto es utilizando el subconjunto. La misma información, la misma, ¿verdad? Y la cuestión es que este pipeline me convierte toda la información en table si en el pasado no lo era. Esa es la diferencia, ¿verdad? Aquí, bueno, ya por supuesto Gapminder era table, así que no vamos a ver diferencia. Pero estas son las diferentes maneras de hacer lo mismo. Pueden observar
Tengo 4 maneras. Subset, que no es de table, y con el pipeline también lo puedo utilizar. La diferencia es que gapminder está dentro de la función subset y aquí no, porque le estoy utilizando el flujo. Filtro o simplemente utilizo corriente. ¿Cuál les guste más? Pues por supuesto es lo que vamos a utilizar más. Ahora bien, veamos. Ya hemos filtrado. Ahora vamos a ver seleccionar y agrupar. Entonces, por ejemplo, ¿qué está diciendo esta información? Bueno, tengo un subconjunto que se llama China. Y tengo ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden observar que no es importante el continente porque ya sé que es el mismo país. Ya sé que es China, ¿verdad? No es importante saber el continente y tampoco es importante saber el país porque sé que es China. Entonces le digo, de China, flujo, me va a seleccionar. ¿Qué me va a seleccionar? ¿Fila o columna? ¿Qué me va a seleccionar, creen? Bueno, si filter era para fila, por supuesto select, estamos hablando de columnas. Entonces aquí le tengo que colocar el nombre de cada una de las columnas y me va a seleccionar entonces aquellas columnas con estos nombres, por supuesto. Y aquí le puedo colocar, voy a guardar esa información, una asignación en China. Es decir, que voy a reestructurar mi información. Y la he cambiado. ¿Cómo se hace eso también en R, por supuesto? Pues de esta manera también se puede hacer, ¿verdad? Simplemente colóquenle China y le dicen que todas las observaciones y aquí con un vector el nombre de las variables. Es otra manera de hacerlo también. Pero como les mencioné, ¿cuál es el hecho de trabajar con dplyr si yo puedo hacerlo de esta manera? A veces es mucho más fácil visualizarlo para ciertas personas, así como que cuando una vez ejecuto este código, también al final le puedo añadir otras funciones más abajo, ¿verdad? Y entonces hacer un código más estructurado, más elegante a la vista, sin necesidad de estar grabándolo en ningún sitio, y va a crearse ese flujo de código y ejecución. De esa manera. Esta es otra manera de hacerlo también. Entonces ahora vean bien que también pueden utilizar select de esta manera. Select, en vez de utilizar el pipeline, simplemente le colocan de cuál es el data frame. Y vean bien aquí esto, que también utilizo de select, también se puede utilizar y decirle a aquellas columnas, lo importante es que comiencen con life. ¿Y vean bien? Al final yo coloqué algo mal. Simplemente coloqué algún punto de más acá. Ahí está. Coloqué un punto de más, nada grave. Simplemente le coloqué un punto de más, ¿verdad? Yo puse un punto ahí. Y entonces pueden observar que comienza con life expectancy. Eso es todo. Ahora, entonces, bueno, he seleccionado esta información. La voy a guardar. Creo que ya la coloqué. Ok, China. Me hace falta algo, por supuesto. Este pipeline no debería de haberlo colocado. Lo que acabo de hacer, ¿verdad? Si dejan el pipeline, así como lo acabo de dejar, está esperando más información. Él está esperando más información, así que voy a ejecutarlo acá de otra manera, otra vez. Y entonces ahora le quito ese pipeline que tenía aquí y me va a presentar error. Ojo con eso. No me presentó error en el pasado, tengo que quitarlo. Porque cada vez que deja un pipeline al final, entonces él está esperando más información que provenga o más funciones a aplicar. Ahora bien, todavía nos falta más. Vamos a ver entonces Group By. ¿Qué es Group By? Bueno, ya vimos cómo seleccionar. Entonces ahora vámonos a Gapminder. Vamos a ver Gapminder nuevamente. Tengo entonces país, continente, año, esperanza de vida. Tengo entonces esperanza de vida y ahora yo quiero calcular ciertas tablas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, bueno, si aquí tengo por año, significa que yo puedo calcular un promedio para cada una de estas informaciones. La esperanza de vida, la población, en los diversos años, los más de 50 años que tenemos esta información, así como el producto per cápita, ¿verdad? Producto doméstico per cápita. Es lo que vamos a hacer. Entonces estoy diciendo, select, también me va a seleccionar solamente 3 columnas. País, porque es donde vamos a agrupar, el continente, el GDP. Es decir, que voy a calcular información para el GDP solamente. ¿Será necesario el continente? No, no es necesario, pero quiero ver de dónde venía el continente simplemente. Del continente que venía el país, perdón. Simplemente, porque no es necesario para los cálculos. Y entonces vamos a ver acá. Entonces le digo, se me va a seleccionar esta información. Vean lo que coloca aquí, ¿verdad? Ya solamente select me va a seleccionar estas 3 columnas.
Y ahora, cuando le agrego, vean bien el pipeline, siempre al final, no al inicio, siempre al final. Ojo con eso. Entonces, le digo agrupar por país. Agrupar por país. Y entonces vamos a ver cuál es el resultado de esto. No parece gran cambio. Sin embargo, si está agrupado, y aquí me lo está diciendo, está agrupado por país. Vean bien que en el pasado, lo vamos a colocar, que a pesar de que ustedes no lo vean, vean bien que aquí está igual. País, continente y GDP per cápita. Factor, doble. Pero cuando le colocó esta información, ya sí me aparece el país aquí, que es la agrupación. Vean bien, aquí está. Ah, mucho cuidado que pareciera que no está agrupado, pero sí está agrupado, ¿verdad? Entonces, si yo hago cálculo después, necesito saber que estoy haciéndolo por agrupación. Ahora entonces le voy a agregar Summarize. ¿Qué es Summarize? Summarize es crear resúmenes de mi información. Para ello entonces usted vamos a ver aquí ciertas funciones. ¿Cómo hacer? Algunas de ellas es N, paréntesis significa conteo. Lo que va a hacer a continuación es contar por quién. Bueno, contar, por supuesto, las veces que aparece cada país, porque si estoy agrupando por país, entonces significa que, por ejemplo, Afganistán, lo va a ir contando 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces aparece Afganistán? Porque estoy agrupándolo por país. Luego, y le estoy diciendo ahora acá, me va a calcular la mediana de GDP per cápita. Vamos a observar que dentro de esta función median, le estoy colocando la columna que yo quiero que me calcule el valor, ¿verdad? Porque si yo no le coloco ninguna de estas, ¿cómo va a saber si es país, continente o GDP? Por supuesto, algo lógico es decirle cuál es la variable a utilizar. Entre otras funciones que más ustedes utilizar, es desviación estándar, media, ¿verdad? También podrían hacerlo, media acá, o una función que ustedes apliquen por sí mismos. Entonces vamos a ver, y les digo, por supuesto, tiene que estar dentro de Summarize, ¿verdad? Y ahora entonces le aplico todo esto, vamos a ver lo que pasa. Aquí está, tengo información de todos los países y entonces de las resúmenes que yo le pedí. Vean bien que continente yo no aparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está en el resumen que yo le apliqué. Sí estaba en Group By, como lo podemos observar, pero cuando apliqué el resumen, pues ya no aparece como tal, ¿verdad? Aquí tengo que seleccionar todo, no lo puedo dejar de esa manera, y así, ¿verdad? Y entonces ahora, con 12 veces apareció Afganistán, 12 veces Albania, asociadamente, y la mediana, que aquí la tengo, ¿verdad? 803, que puede ser, no, la verdad que no sé si son miles de dólares, ¿verdad? Me imagino, miles de dólares, que es per cápita anual, ¿verdad? En este caso. Producto doméstico bruto per cápita. Como podemos observar las diferencias entre cada uno de los países, y esta es la información que nosotros queremos ver. Ahora bien, vean que también puedo hacer un resumen preguntándoles si se cumplen ciertas condiciones. Gapminder, el flujo, me va a hacer un resumen si is numeric. ¿Qué significará is numeric? Bueno, que si la columna es numérica o no, me va a calcular la media y, importante, que si la media encuentra valores faltantes, nada, ¿verdad? Entonces, que los elimine. Eso es lo que a continuación va a hacer. Y aquí, ¿verdad? Ha calculado para las tres variables que nosotros tenemos, que son año, life expectancy, perdón, 4 variables, población, ha calculado la media. Y con el NA lo que hace es que eliminar si existe alguna información faltante. Entonces, cuando se aplica la media, no toma en cuenta esas variables, o esos valores, perdón, esas celdas con valores faltantes. Y aquí está, ¿verdad? La población, en promedio 29 millones, 59.5 la esperanza de vida, y los años que pues, se calcularon, 1952 a 1997 por ahí, 1980, ¿verdad? 7.215 el GDP per cápita en dólares para todos los países. Vamos a ver alguno más. Simplemente es Summarize All. Ya teníamos Summarize If, ahora vemos Summarize All. Es posible, por supuesto. Vamos a ver que es posible, ¿verdad? Y la misma función que el pasado, ¿verdad? Vean bien, entonces, por supuesto, no pudo ser calculado una media para country, ni para continente, ni para país, ni para continente. Sí lo hice para las otras variables, ¿verdad? Pero muy importante que es mejor utilizar Summarize If, Summarize All, para no tener estos warning, ¿verdad? En el próximo episodio, entonces, vamos a seguir discutiendo
algunas de las funciones del data wrangling o manipulación de datos utilizando el tidyverse. Vamos a ir utilizando el group by, el select, count y muchísimo más, así como hacer gráficos a través de este flujo de información utilizando los pipelines en DeepLive. Nos vemos.